Sean todos bienvenidos al noticiero El País. Vamos a recordar algo que pasó hace 6 años en el municipio de Cadereyta. Ese ducto que se derramó y dejó hidrocarburos por todo el río. 4.000 barriles de petróleo fueron expulsados por accidente en el río San Juan. Imaginen cuánto daño al ecosistema hizo esto. Ya tiene 4 años, se supone que todo estaría bien, ¿no? No. Se ha detectado que la refinería de Pemex sigue expulsando hidrocarburos y aceites al río. Imaginen cuánto daño se está provocando en el medio ambiente. Ahora, si no sabe de lo que estamos hablando, de cómo que es un hidrocarburo, qué tanto llega a afectar realmente esto, no se preocupen. Aquí les resolveremos sus dudas el día de hoy. 3 químicos expertos nos explicarán un poco más de todo esto y así podemos entender un poco la gravedad del asunto. Bienvenidos sean todos a esta sección. Hablemos de conceptos básicos relacionados con los derrames de petróleo. Primero que nada, ¿qué es el petróleo y de qué está hecho? Bueno, el petróleo es una sustancia que es una combinación de varios hidrocarburos con otros elementos como azufre, oxígeno, nitrógeno y metales, pero en baja cantidad. Muy valioso por su amplio rango de utilidad para el ser humano en la sociedad moderna. Tanto que se le conoce como el oro negro. Ahora se preguntarán, ¿qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son moléculas formadas principalmente por carbono e hidrógeno, pero eso no significa que no puedan tener otros elementos como el oxígeno, azufre o nitrógeno. Recordemos que existen 2 clases principales de hidrocarburos: los alifáticos, donde sus moléculas pueden ser cadenas abiertas, simples o ramificadas, y que pueden derivarse en alcanos, alquenos y alquinos. Por el otro lado, tenemos a los aromáticos, que son compuestos que forman una o varias cadenas cíclicas. Cabe mencionar que todos los tipos de hidrocarburos son del tipo covalente no polar. Seamos más detallados acerca de los hidrocarburos presentes en el petróleo. Comencemos por los denominados alifáticos. Ya conocemos que sus estructuras pueden ser líneas sencillas o contener más líneas dándoles el aspecto de ramas de árbol. El primer tipo del que hablaremos es el alcano alifático. Estos hidrocarburos están caracterizados por contener enlaces sencillos de carbono e hidrógeno. Cuando hablamos acerca de enlaces nos referimos a las conexiones que suceden entre átomos que comparten electrones para volverse más estables. Como ejemplo tenemos al metano que está presente en el petróleo y tiene la siguiente estructura. Aquí, cada hidrógeno que lo compone le comparte su electrón al carbono. Gracias a esto, también podemos sacar su geometría, que es la siguiente, donde sus 4 enlaces simples de carbono e hidrógeno le dan una forma tetraédrica a su geometría. Otras características del metano son que tiene una masa molar de 16.04 gramos sobre mol, una densidad de 0.668 kilogramos sobre metro cúbico. A una temperatura ambiente es un gas, por lo que su punto de ebullición es de 161 grados Celsius. Es apolar debido a la geometría que tiene, ya que anula las fuerzas convirtiéndolo en insoluble en el agua. A su vez, tiene interacciones intermoleculares muy débiles, formando fuerzas de dispersión entre la misma molécula y el agua. Como parte de los alquenos que están caracterizados por tener enlaces dobles, dentro de esta clase tenemos al eteno, que presenta una estructura de Lewis similar a una X en geometría molecular, una X que se hubiera estirado de una manera horizontal. Al tener mayor número de carbonos que el metano, algunas de sus propiedades aumentan, como su masa molar y su densidad. Al ser un gas en temperatura ambiente, también tiene un punto de ebullición bastante bajo, alrededor de los 104 grados centígrados. Sus fuerzas intermoleculares lo convierten en un compuesto covalente no polar formado por fuerzas de dispersión. Al contacto del agua, el eteno es considerado como soluble, logrando formar un compuesto con el agua llamado etanol. Para finalizar con la mención de los hidrocarburos alifáticos, tenemos el grupo de los alquinos o acetilenos. Sus moléculas se encuentran caracterizadas por formar enlaces triples de carbono-carbono. Como ejemplo tenemos el acetileno, que es un gas altamente inflamable, manteniendo un punto de ebullición de menos 57 grados centígrados y una densidad de 1.11 kilogramos sobre metro cúbico. Su solubilidad en el agua es igual a 1.66 gramos sobre 100 mililitros a 20 grados centígrados, por lo que es prácticamente insoluble. La organización de esta molécula es lineal,
por lo que tanto su estructura de Lewis como su geometría molecular obtienen una figura lineal formando ángulos de 180 grados. Interesante cómo se encuentran clasificados estos hidrocarburos. Pero ¿no había mencionado ahí otro tipo de hidrocarburo? Así es, los hidrocarburos aromáticos, también conocidos como cíclico por su forma de anillo donde el núcleo está formado por 6 átomos de carbono conectados entre sí y 6 átomos de hidrógeno. Un ejemplo de este tipo de hidrocarburo es el benceno, que contiene 6 carbonos y 6 hidrógenos, que tanto su estructura de Lewis como su geometría molecular llegan a representarse como anillos o círculos. Además, las características físicas del benceno incluyen una densidad de 0.088 gramos sobre centímetro cúbico y un punto de ebullición de 80.1 grados centígrados, por lo que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Otras de sus características incluyen una masa molar de 78 gramos por mol y el ser una molécula con interacciones débiles también es insoluble en agua. ¿Qué les parece si hablamos un poquito más en detalle sobre el agua? Claro. Bueno, el agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre y cubre alrededor del 71% de la corteza de la Tierra, formando océanos, ríos, la lluvia. Además, es parte constituyente de todos los organismos vivos. El agua es elemental para la vida y posee cualidades que la convierten en una sustancia única y muy preciada. Como toda clase de compuesto, también posee propiedades físicas, como es la única sustancia que se puede encontrar en los 3 estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso, de forma natural en la Tierra. No tiene olor, color ni sabor. Su punto de congelación es de 0 grados centígrados, mientras que el de ebullición es de 100 grados centígrados a nivel del mar. Tiene la capacidad de absorber mucho calor antes de que suba su temperatura. Posee una tensión superficial muy alta, lo que provoca una acumulación de moléculas en la superficie, formando una delgada película que opone gran resistencia a romperse. Tiene una gran capilaridad, gracias a sus elevadas fuerzas de adhesión, lo que hace que el agua suba por encima de un punto de la superficie, sin estar en contacto con ninguna superficie sólida. Otro tipo de características del agua son sus propiedades químicas, que son las siguientes. Su fórmula química es H2O, un átomo de oxígeno ligado a 2 de hidrógeno, lo cual crea esta figura lineal en su estructura de Lewis, pero no en su geometría, ya que el oxígeno, al tener 2 pares de electrones sueltos, modifica su forma obteniendo una figura electrónica tetraédrica y una figura molecular angular. Es conocida como el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido, pero al contar con una estructura polar, solo puede disolver compuestos polares. La molécula del agua tiene carga eléctrica positiva en un lado y negativa del otro. Debido a que las cargas eléctricas opuestas se atraen, las moléculas del agua tienden a unirse. El agua pura tiene un pH neutro de 7. Reacciona con los óxidos, ácidos, óxidos básicos, metales y no metales. El agua pura es un mal conductor de la electricidad. Los puentes de hidrógeno forman una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible. ¿Y qué sobre el agua que consumimos? Bueno, el agua que consumimos es un poco diferente. Esta es agua potable. La gran parte de ella proviene de ríos, de lagos, así como el río en Cadereyta, que fue afectado por el petróleo hace unos años. Llamamos al agua potable, pues agua que podemos consumir o beber sin peligro para nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o microorganismos que nos puedan provocar enfermedades o perjudicarnos de alguna manera. Por ello, antes de llegar al agua a nuestras casas, es necesario que se trate de una planta potabilizadora, donde se limpia y se trata hasta que esté en condiciones en que las podamos consumir nosotros como seres humanos. Para asegurar que el agua es apta para nuestro consumo, debe de cumplir con lo especificado a continuación. Debe estar limpia y segura. De lo contrario, su consumo y su uso en la producción de otros alimentos podría presentar algún riesgo de contraer enfermedades. Debe ser incolora. No debe de tener nada en su composición que pueda generar olor en ella. Debe ser insípida. Si tiene sabor, quiere decir que tiene algún elemento que lo provoca. El agua potable no puede presentar turbiedad alguna, salvo aquella que se provoque por la presión de las tuberías, pero en este caso debería de desaparecer con el tiempo. Debe estar libre de contaminantes orgánicos, inorgánicos y radioactivos. Debe mantener una proporción determinada de gases y sales inorgánicas disueltas. Y
no debe contener microorganismos patógenos que puedan poner en peligro la salud. Para ello, se deben realizar análisis exhaustivos sobre la concentración de bacterias coliformes y otras de origen fecal. En primer lugar, es importante aclarar que en pequeñas fracciones los hidrocarburos pueden desintegrarse en la tierra, disolverse en el agua o evaporarse. En cantidades significativas se mantienen y causan mucho daño. En el caso de estar en contacto con el agua, el petróleo o cualquier combinación de hidrocarburos se mantiene encima de esta debido a sus bajas densidades y que son insolubles. Sin embargo, hay ciertas moléculas como el etano que sí son solubles, lo que contamina el agua para muchos seres acuáticos o incluso para los seres terrestres y plantas que la necesitan para vivir. La ingesta de alguna clase de hidrocarburos, como sea el octano, el benceno, el eteno, ya sea por medio de bebida o de alimento o respirado, puede tener pues varios síntomas bastante graves, como intoxicación por hidrocarburos, irritación en los pulmones, con tos, asfixia, ahogos, problemas neurológicos, y puede llegar a generar latidos irregulares en el corazón, arritmia, frecuencia cardíaca rápida o inclusive muerte súbita. Sobre todo pues si se está realizando un esfuerzo físico durante estos problemas. A ver, y cuando hay un derrame como el que hubo en Cadereyta, ¿es posible separar el petróleo y el agua? Claro que los hay, unos más efectivos que otros. Entre los más contemporáneos se encuentra la bioremediación, que hace uso de microorganismos como bacterias, protistas, hongos, plantas, enzimas, que cuentan con propiedades que aceleran la descomposición de contaminantes como los hidrocarburos. La selección de los organismos que descontaminan un ecosistema no es aleatoria. Para ello, se hace un proceso de bioprospección que permite clasificar a los organismos con características adecuadas para el trabajo. Para ello, se toma en cuenta que el microorganismo no sea patógeno, el impacto que la bacteria puede producir al descontaminar, las condiciones en que el microorganismo puede degradar el compuesto y las características del entorno a descontaminar. Además, se necesita trabajar con el método de bioincremento donde las especies o comunidades de microorganismos pueden ser cultivados e introducidos de manera directa a las zonas contaminadas. O se puede aplicar la bioestimulación, en donde es posible estimular el crecimiento de microorganismos dentro del punto. Con la bioremediación, el tiempo de degradación es más rápido cuando se trata de hidrocarburos alifáticos al contener un menor número de carbonos. En el caso de los aromáticos, su proceso es más lento a medida que aumenta el número de anillos en la molécula. En la actualidad existe un proyecto introducido por el micólogo estadounidense Paul Stamets, donde menciona que es posible hacer uso de hongos presentes en depósitos de hidrocarburos como agentes que aceleran la descomposición de los contaminantes. Esto lo pueden hacer gracias a 120 enzimas que generan. En un estudio realizado por los laboratorios de Battelle, se descubrió que los aparatos vegetativos de los hongos de ostión, estos se llaman micelios, pueden reducir la concentración de hidrocarburos en zonas contaminadas por gasolina o diésel de 10.000 partes por millón a solo 200 partes por millón en 16 semanas. Todos estos estudios pues, son muy prometedores para llegar a nuevas soluciones para poder lidiar con problemas como este. Muchísimas gracias por su explicación, expertos. Lamentablemente este programa tiene que terminar, pero antes vamos a hacer una pequeña conclusión. El agua es esencial para todo tipo de vida terrestre. Sin embargo, sabemos que 20.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al agua potable. 3 de cada 10 habitantes de la Tierra. Y los más afectados son los que se encuentran en situación de pobreza. ¿Y por qué digo los más afectados? Bueno, porque el agua que normalmente llegan a consumir es agua que ya viene contaminada, porque es la única a la que tienen acceso. ¿Y qué pasa? Bueno, intoxicación, enfermedades pulmonares y entre otras enfermedades de salud que pueden llegar a ser mortales. Y ahora, los seres humanos no son los únicos que necesitan el agua, también la necesita la flora y fauna del planeta. Habiendo mencionado esto,
Ya podemos imaginar la transgresión a los derechos humanos que este incidente en Cadereyta hizo. Un derrame como este causa consecuencias muy negativas a la zona rural de Nuevo León. La población de Cadereyta usa el río no solo para consumirlo, sino para sus actividades económicas, ganadería, agricultura y sobre todo los pescadores necesitan los pescados. Y recuerden, esa agua que se puede llegar a consumir viene de ríos y de lagos, ríos como el San Juan, que solo forman un 0.3% en el mundo. Y ese 0.3%, parte de ese porcentaje mínimo, tiene hidrocarburos. Sin más que añadir, les agradecemos su preferencia y nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos.